Continuamos con nuestro curso de inteligencia espiritual y vamos progresivamente viendo las diferencias entre espiritualidad y religión. Sigue como imagen de referencia esta mujer que decimos no sabemos de qué religión es, o si tiene religión o si no la tiene, pero ella instintivamente y con su inteligencia espiritual se ha compadecido de ese chimpancé y está compartiendo la leche de su hijo con ese chimpancé. Decíamos que esto es una espiritualidad sin más aditamentos de religión ni nada más. Definimos con la palabra compasión. Estamos en el tercer día del curso. Hoy nos toca a Jesús, una espiritualidad laica. Vamos a ir desarrollando que Jesús nació y se crió en la religión judía, pero él entró más profundo en la religión judía y llegó a las raíces que son comunes para toda religión, que son las raíces de la verdadera espiritualidad. Eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y recordamos, como otros días, bajo el consejo de Ortega y Gasset, que cuando enseñes algo, enseña también a dudar de lo que dice. Nadie tiene la última palabra y después en el diálogo podéis ofrecer la vuestra en consonancia o en disonancia de lo que yo estoy diciendo aquí. Como breve introducción, digo que nos vamos a hablar del Jesús de la historia. Aunque sabéis que actualmente se habla mucho la diferencia del Jesús de la historia y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe ya lleva cargada toda la teología que se ha formado a través de 20 siglos. El Jesús de la historia es la narración del hombre Jesús, que es lo que fue haciendo y diciendo en cada momento. Ranner, un gran teólogo del siglo pasado, decía que la tentación de los cristianos era el monofisismo. Monofisismo es una herejía que dice que solamente ve una naturaleza en Dios. Y bueno, pues los cristianos están acostumbrados y tienen la tentación de cuando usted dice Jesús, Dios, y ya el hombre se borra. Bueno, Jesús es verdaderamente hombre. Y al ser verdaderamente hombre, tuvo que ir aprendiendo como aprendemos todos los hombres. Y fue descubriendo la voluntad de Dios a medida que las circunstancias se le iban presentando. Hay un momento muy bonito en que aquella mujer de Caná, cananea, o sirofenicia también le suelen llamar, que le pide que auxilie a su hija que está enferma. Y Jesús le dice que él ha venido para la casa de Israel. Y entonces dice, bueno, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Y entonces a Jesús se le abren los ojos y comprende que él no ha venido solamente para Israel, sino que ha venido para todo aquel de buena voluntad que quiera acercarse. Bueno, Jesús fue aprendiendo. De ese Jesús es en el que nos vamos a fijar ahora para ver cuál era su espiritualidad. Y decimos que es una espiritualidad laica. Espiritualidad ya poco a poco vamos sabiendo lo que es. Pero, ¿qué se entiende por laico? Laico tiene dos acepciones, dos maneras de entenderlo. Laico puede ser el laico con respecto al sacerdote o al obispo. Entonces, la mayoría laicos, y yo ya no sé si soy laico o no soy laico, pero bueno, reducido al estado laical. ¿Ok? Esa sería esa distinción. Pero hay una distinción más profunda que también considera laico todo lo que es que no está bajo la influencia de la religión. Por ejemplo, decimos, una escuela laica es una escuela que prescinde de la religión. Bueno, en este sentido vamos a tomar laico. Jesús tiene una espiritualidad que puede haber nacido en la religión, que se puede practicar con la religión, pero que es independiente y anterior a la religión. Esa es la idea que vamos a ir desarrollando. Para ello nos vamos a fijar en la definición que dábamos el otro día de Otto sobre la parte racional y la parte irracional, o más bien arracional, de lo sagrado de la religión. Entonces, tomando las características que ponía Otto
sobre la parte racional de la religión, decía que las religiones tienen estos 4 elementos necesarios: las creencias, los preceptos, los ritos y, no lo decía Otto, pero lo añadimos, la jerarquía. Bueno, vamos a ir examinando en qué sentido Jesús participa de estos 4 elementos. Vamos a ver que sí, que tiene algo de esos elementos, pero algo, diríamos, en estado naciente, no ya cristalizado y fosilizado como tienen casi todas las religiones. Vamos a ver con respecto a las creencias. Las creencias, podemos ver aquí esta escena. En esta escena estamos viendo un escriba, que eran los letrados del judaísmo, que viene a Jesús a preguntarle cuál es el primer mandamiento. Y curiosamente Marcos lo pone, que viene a preguntarle con buena intención, y si no me equivoco Mateo lo presenta como que viene a pillarle. Pero bueno, sea lo que sea, le pregunta cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es un texto que está tomado de la Torá, del Deuteronomio, y era evidente para todo judío. Incluso me parece que lo tienen que decir 3 o 4 veces al cabo del día. No, que era algo que tenían totalmente grabado. En eso no presenta ninguna novedad, presenta su vivencia del judaísmo. Pero inmediatamente añade: este es el mandamiento principal y el primero, pero hay un segundo igual al primero. Fijaos la osadía, igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden la ley entera y los profetas. O sea que para Jesús tan importante es amar al prójimo como amar a Dios. Esto tuvo que ser algo bastante escandaloso para, diríamos, los religiosos de aquella época. Entonces, Jesús tiene una creencia que coincide con el judaísmo. También este texto de amarás al prójimo estaba por ahí perdido en un capítulo del Levítico. Pero Jesús lo saca a primera línea, porque los judíos tenían, creo que eran 640 mandamientos, unos positivos y otros negativos. Se entiende que le pregunten cuál es el principal, ¿no? Bueno, pues Jesús dice: el principal es este, pero atención, que el otro es de igual importancia. Son las 2 caras de la misma moneda. Esa es una de las creencias fundamentales de Jesús. Vemos que tiene algo de lo que va a participar la religión, pero que la toma en un sentido mucho más profundo, mucho más vital. La gran experiencia que tiene Jesús fue la experiencia del Jordán. Entonces, allí de momento él nota que se abren los cielos y que hay una voz que le dice: tú eres mi hijo, el amado, en ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi proyecto. Esta experiencia, Marcos, que es de donde la he tomado, dice: tú eres mi hijo. O sea, como es una experiencia interna que Jesús tiene. Después, Lucas o Mateo, algunos dicen: este es mi hijo, como si fuera una experiencia o una voz que le hablara a todos los que rodeaban a Jesús en ese momento. Pero Marcos, el primero que la cuenta como una experiencia interna de Jesús. Tú eres mi hijo, en ti he puesto mi confianza, la confianza en mi proyecto. Para un judío, un hijo no es necesariamente con nosotros un hijo biológico, sino el hijo es el que hace, el que sigue el camino del Padre, el que pone en práctica los proyectos del Padre. Entonces Jesús se siente hijo de Dios como continuador de la obra que Dios había emprendido con la creación. ¿Cómo explica Jesús esta experiencia? Pues poco después de esta experiencia del Jordán, de las primeras visitas que hace, va a su pueblo y lo invitan a la sinagoga, que era donde se reunían los pueblos, a escuchar la palabra de Dios, y él toma el libro del profeta Isaías y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor descansa sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y aquí Jesús
cierra el libro y se salta la última frase. Porque la profecía de Isaías decía, y el año de la venganza de nuestro Dios. Pero eso Jesús no lo dice. O sea, Jesús está tomando un texto bíblico y se está identificando con la religión judía, pero llega un momento en que dice, no, esto no. Eso no corresponde a la experiencia que Jesús ha tenido en el Jordán. Jesús no ha venido para proclamar el año de venganza de Dios. Ha venido ni siquiera para adoctrinarnos a propósito de Dios, sino me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Eso es a lo que Él siente que ha venido. Está totalmente de acuerdo con aquello que hizo, acabamos de nombrar, que el segundo mandamiento era tan importante como el primero. Él ha venido a cumplir el segundo mandamiento y a enseñarnos a cumplir ese segundo mandamiento. Con respecto a las creencias, también nos va a ser muy ilustrativo el texto en el que Jesús encuentra un día, viene un centurión romano, por tanto de religión pagana, romana, y le dice que tiene su hijo enfermo. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi criado está echado en casa con parálisis. Jesús le contestó, voy a curarlo. El centurión le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta una palabra tuya para que mi criado se cure. Esto lo repetimos más o menos cuando vamos a la comunión. Al oír esto, Jesús dijo, admirado a los que le seguían, os aseguro que ningún israelita ha encontrado tanta fe. Fijaos a lo que Jesús llama fe. Este centurión romano no creía que Jesús era Dios, ni creía en el infierno, ni creía en el credo entero que rezamos nosotros. Y sin embargo, Jesús dice que en ese centurión encuentra más fe que ha encontrado en todo Israel. ¿Qué entiende Jesús por fe? Fijaos, la palabra griega que traducimos por fe es pistis, pero pistis puede tener el significado de fe y de confianza. Yo creo que en todo lo que es el Evangelio, la palabra pistis tenía que traducirse como confianza. Os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta confianza como este hombre. Suena perfectamente. Fe, entonces la creencia que tiene este hombre, no, ahí no pega. Después en San Pablo pistis tendrá el sentido de fe, de creer en la resurrección, pero aquí Jesús no está pidiendo creencia intelectual ninguna. No le está pidiendo inteligencia racional, le está pidiendo inteligencia espiritual. Porque esto es muy importante para conocer cuáles son las creencias de Jesús. También es curioso el pasaje en que Jesús ha cruzado el mar y al otro lado del mar estaba una región ya pagana, la región de Gerasa. Allí hay un endemoniado que vemos ahí, está desnudo porque habitaba en los sepulcros y todo el mundo le tenía mucho miedo, lo querían amarrar con cadenas, pero las rompían. Pero este se entera de que viene Jesús y sale corriendo y dice, Jesús, sé quién eres, que eres el enviado de Dios. Y Jesús le cura y echa la anécdota de que manda los demonios allí con los cerdos que se precipitan en el mar. Bueno, lo interesante que me quiero fijar es que cuando ya Jesús se despide, porque los habitantes de Gerasa, que ven que ha arruinado su tierra de cerdo, dicen, bueno, más vale que te vayas de aquí, que no vayamos a tener más problemas. Y entonces Jesús pues se tiene que retirar, se va con los discípulos. Mientras subía a la barca, el antes endemoniado le rogaba que le permitiese estar con él, pero no lo dejó, sino que le dijo, márchate a tu casa con los tuyos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti, mostrándote su misericordia. Se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis cuando había hecho Jesús por él y todos se sorprendían. Vaya una manera que tiene Jesús de formar catequistas. De modo que a este lo envía que haga catequesis en aquella región pagana. Pero apenas ha tenido 1 hora o 2 horas para conversar con él. ¿Qué le ha enseñado de doctrina a este hombre? Nada. Ahora, este hombre tiene una experiencia de la misericordia de Dios. Basta. ¿Tienes esa experiencia de la misericordia de Dios? Basta. Puedes ser catequista.
No, que por eso digo que Jesús no pretende una religión con una serie de preceptos, de dogmas, pretende, digamos, una experiencia de Dios. El lenguaje en que se expresa Jesús no es un lenguaje conceptual, un lenguaje racional, sino un lenguaje simbólico. No cumple con los criterios racionales. Nosotros solemos estar muy preocupados por la exactitud. Y yo cuando estaba estudiando teología, bueno, ya ordenado, porque el último año pues estudiamos todavía ya ordenado, iba los domingos a una parroquia de Granada, tenía la homilía. Y después iba a los gitanos de un barrio al lado de las cárceles del río Beiro, o de la Arroyuela del Beiro, y entonces yo le conversaba un poco el tema del día, de la misa y demás, pero vamos sin misa, sí. Y una señora que vivía en los pisos al lado del barranco del Beiro, pues tenía confianza con los gitanos y bajaba por allí. Y me dijo un día, yo cuando le oigo a usted en la iglesia no le entiendo muy bien, pero aquí sí le entiendo. Bueno, ¿por qué? Porque yo en la iglesia tenía cuidado de lo que decía, que me podían decir que aquello no estaba exacto con lo que decía el Evangelio, lo que sea. Y cuando hablaba a los gitanos, hablaba espontáneamente sin la menor preocupación. Entonces, cuando uno se empeña en un lenguaje exacto y demás, digamos, no comunica de verdad con toda la naturalidad y con toda la espontaneidad. Las ideas de Jesús toman forma en un estilo sencillo, en un lenguaje oral, en un lenguaje coloquial. Es un lenguaje pedagógico. No le preocupa la lógica académica, le preocupa que la gente entienda lo que él dice. Y no le importa poner la comparación para decir que Dios nos escucha, pues poner el ejemplo de un juez injusto que no se preocupa de hacer justicia, pero hay una viuda que lo va machacando todos los días pidiendo justicia y ya por quitársela de encima le hace justicia. Bueno, no le importa hacer esa comparación con Dios, o no le importa compararlo a un rey o a un potentado que ha perdonado una deuda a una persona y ve que esa persona después le ha perdonado una deuda muy grande y esa persona después le exige 4 perras a otro que se lo debe. Y entonces dice, a ese primero que no ha perdonado a su compañero, que le quiten todo lo que tiene y que encima lo metan en la cárcel. Bueno, no le importa poner la crueldad de Dios, lo que sea, con tal de hacerse expresivo, con tal de que la gente lo entienda. Se acomoda a los oyentes y tiene un lenguaje provocador que nos produce extrañeza. Emplea paradojas, exageraciones, contradicciones. No nos extrañemos de que en un momento en el Evangelio vamos a encontrar una idea y después vamos a encontrar otra que si la quiero componer racionalmente no me casa. Es que está hablando en momentos distintos a personas distintas que necesitan consejos distintos. Por ejemplo, esta parábola del administrador astuto. De modo que es un administrador que ha hecho trampa y que cuando llegan a pedirle cuenta dice, ahora me van a pillar. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Entonces llama a aquellos con los que había negociado y dice, bueno, tú en tu recibo, ¿cuánto tenés? Pues pon esta otra cantidad que no sé cuánto. Y así va falseando todas las facturas, algo que no suena, ¿verdad? No suena algo. Bueno, pues resulta que Jesús dice, el ejemplo pone como ejemplo a un administrador astuto y dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, para poner esa comparación, no tiene inconveniente en ponernos un ejemplo de un hombre que es totalmente todo lo contrario de lo que le está predicando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque así transmite bien la idea y la gente lo captaba. Si yo lo empiezo a pensar racionalmente, digo, no, pues esto no cuadra y no debería poner ese ejemplo. Pero la gente no le toma eso racionalmente, espontáneamente lo ha entendido lo que Jesús quiere decirlo. Y cuánta verdad es que realmente los que están mirando, digamos, por sus intereses y por estafar al prójimo, son muchísimo más diligentes y más astutos que los que están procurando ayudar al prójimo. Esto es una triste realidad que ya detectó Jesús en su momento. Bueno, aquí cuenta un poco la parábola. Una palabra parecida a una parábola
La de los talentos. Talentos era una moneda que equivaldría al sueldo de un jornalero durante todo un año. Entonces, una persona pudiente pues se va a alejar y deja el dinero para que se lo administren y para que trabajen con el dinero y le produzcan. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, según sus capacidades. Luego se marchó. Cuando vuelve, va teniendo cuentas con cada uno. El de los 10 talentos, pues le dice, yo he conseguido otros 10 talentos. El de los 5, pues dice, yo he conseguido 5. Y llega el que le había dado un solo talento, y dice, Señor, supe que eres hombre duro, que siembras donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Me asusté y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y le devuelve el talento que le había entregado el Señor. Y entonces, ¿cómo reacciona este señor a quien Jesús pone como ejemplo? Quitarle el talento de plata y dárselo al que tiene 10. Y a este empleado inútil, echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, con la inteligencia racional yo lo denuncio ante el Consejo de Seguridad de la ONU, porque no se puede tratar así a una persona. Si te han devuelto lo que le diste, no lo has negociado. Pero ¿con qué derecho lo envías al llanto y al rechinar de dientes, que a nosotros nos suena al infierno y todas estas cosas? Bueno, entonces lo que quiere transmitir es que este hombre le tiene miedo a ese Señor. Entonces, si un cristiano le tiene miedo al Señor y no hace nada por miedo a equivocarse, eso es lo que está condenando. Y eso es lo que está tratando de transmitir. Como veis, esto no es un tratado de moral teológica que diga exactamente lo que hay que hacer. No, está expresando con muchísimo sentido común, ahondando en la experiencia que todos llevamos en nuestro propio espíritu. Y eso es lo que él quiere hacer patente. Como veis, es un estilo provocador. Otra frase que recordaremos: si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Bueno, hubo de los llamados padres de la Iglesia, Orígenes, que se tomó tan en serio esto que se castró. De modo que hay quien se toma las cosas al pie de la letra. Evidentemente ese no era el sentido que le quería dar Jesús en este momento, porque está utilizando un lenguaje provocador. Esto naturalmente escrito en un libro de moral es para meter en la cárcel o enviarlo a rechinar dientes, como decía Jesús al autor que lo escribiera. Deja uno que viene a decirle que sí, que quiere seguirle, pero antes ha muerto su padre y va a enterrarlo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reinado de Dios. El que dijera esto hoy día, pero lo echábamos fuera, pero de inmediato. Este otro texto, a los que creyeren les acompañarán estos milagros. Echarán los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán las serpientes, y aunque bebieran algún veneno no les dañará. Bueno, pues se ha pasado un poco, ¿no? En realidad, este no lo dijo Jesús, esto es un texto de Marcos, capítulo 16, ya al final, y al final es algo que han añadido al Evangelio de San Mateo, que hace un resumen de los demás evangelios. Pero bueno, te lo pongo como un ejemplo más del lenguaje que leemos en el Evangelio. El Evangelio no se puede tomar al pie de la letra. Quiere provocarnos a que tengamos una reacción y la utilicemos con un sentido común. Los últimos serán los primeros. Contradicciones. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No penséis que he venido a sembrar la paz en la tierra. No he venido a sembrar paz sino espadas. Porque he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Sed cándidos como serpientes y prudentes como palomas. El decir que ser cándidos como serpientes y prudentes como palomas no lo dijo Jesús. Así, lo dijo al revés, ¿no? Bueno, mira una... Pero ¿por qué lo pones así? Pues me habré distraído al escribirlo.
Palabras contradictorias. Por ejemplo, el hijo pródigo nos deja una sensación, pero ahí está la palabra del juicio final. Entonces, ¿cómo se compone eso? No, es que Jesús no quiere dar cosas concretas, no quiere darnos recetas con las que podamos decir, yo tengo este certificado en mi mano y ya está listo. No, quiere dejarnos un campo abierto al amor, a la generosidad, a que no se cumpla, digamos, por el temor de, sino que se cumpla realmente por amor. En la parábola del sembrador, que la tierra, pues una tierra da más fruto, otra tierra da menos fruto y demás. Pero Marcos añade enseguida la parábola de la semilla, que es tan fecunda, que es la semilla de la palabra de Dios, tan fecunda que dice, crece mientras que el labrador está en casa descansando. Y esta parábola que cuenta Marcos, pues ni Mateo ni Lucas la cuentan. Y Mateo y Lucas, cuando escriben, conocen el Evangelio de Marcos. ¿Por qué no la cuentan? Porque dicen, si a nuestros catequistas que tienen que ir sembrando la palabra de Dios, le decimos que esta crece sola sin que ellos se muevan, malos resultados vamos a tener. Entonces, ven inconveniente en esta parábola que había puesto Jesús. Jesús, en la parábola del sembrador, quiere destacar una cosa, ponerla de relieve. Y entonces, como que saca el proscenio y todo lo demás queda en un fondo que apenas se nota. En la parábola de la semilla que crece sola mientras que el labrador descansa, está queriendo resaltar lo contrario. Es otra cosa que pone a foco y que queda en penumbra el resto. Pero nosotros tenemos que componer con unas cosas y con otras sin que tener la receta exacta de lo que hay que hacer, con la libertad y un amor sincero, tenemos que ir entendiendo tal es lo que nos pide Dios. Con respecto, eso era con respecto a las creencias. Con respecto a los preceptos, a los mandamientos, ¿qué preceptos y qué mandamientos son los que Jesús, en su espiritualidad, tiene? Os doy un mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado. Este es un mandamiento de acorde con todo lo que hemos dicho antes. Cuando yo estaba en la empresa y llevábamos cursos de empresa, hacíamos distinción entre las metas y los objetivos. Los objetivos son cifras concretas que se pueden medir. Al principio del año le dicen, tiene que hacer de ventas a un 20% más o vender de esto, y son cosas muy concretas. Al final del año se dice, ¿las ha cumplido o no las ha cumplido? En cambio, las metas son algo deseable, algo a lo que tiendo, pero que no se cuantifica. Bueno, pues yo creo que Jesús lo que propone es un campo muy abierto para expandir el amor. Y no quiere caer en la tentación de los fariseos de medir hasta el décimo de la menta y del comino. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas abren un campo enorme, pero ¿quién puede decir que realmente vive las bienaventuranzas? Pues probablemente ninguno. Ya Nietzsche decía que cristiano solamente había existido uno, y a ese lo crucificaron. Como que todos los demás vamos un poco tendiendo hacia eso, pero ninguno llega a esa meta que nos ha puesto Jesús. Son ideales abiertos, no comportamientos exactos regulados. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que no que entre un rico en el reino de Dios. Los discípulos, cuando Jesús le contó eso, a propósito del joven rico aquel que había dicho que quería seguirle, y cuando Jesús le dijo que dejara sus riquezas, pues el hombre se fue. Entonces Jesús le dijo esta comparación del camello. Reacción de los discípulos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Los discípulos andaban con Jesús esperando, muchos de ellos, que Jesús triunfara y restableciera el reino de Israel. Entonces llevaban también sus intereses. Entonces dice, bueno, si eso es más difícil, entonces ¿quién puede salvarse? Contestación de Jesús. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿En qué quedamos? ¿Se salvan o no se salvan? ¿Quiénes son los ricos? ¿Okay? ¿Veis que Jesús está
dirigiéndose a nuestra inteligencia espiritual, no a nuestra inteligencia racional que codifica y dice, bueno, ¿con qué me salvo y con qué no me salvo? Si ya he hecho lo que me salvo, ya no me pidan más, porque ya tengo mi certificado. No, eso no quiere eso. Eso quiere que nos entreguemos de verdad y que amemos de verdad. Todos los días rezamos con el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Arreglados estaríamos si Dios nos perdonara igual que nosotros perdonamos a los demás. No, que lo que estamos diciendo, nos estamos echando la casa encima de nosotros. Bueno, es de confiar que Dios nos perdonará mucho mejor de lo que nosotros perdonamos a nuestros semejantes. ¿Por qué dice esto? Para ponernos un acicate de que realmente nos esforcemos en perdonar a los demás. O sea, es un estimulante que no, pero no es un canon 25 que me digan lo has cumplido o no lo has cumplido. Pone ejemplos, no preceptos legales. Ejemplos, por ejemplo, como el del fariseo y el publicano. El fariseo llega allí, se considera así que él está cumpliendo con todos los preceptos de la ley, que no es como los demás, que son pecadores y no los cumplen. Y el publicano es el nombre de los administradores, recaudadores de impuestos. Era una de las figuras odiosas en Israel, claro. Un recaudador de impuestos, sea para el templo, o más todavía, si era para los romanos, pues era un hombre odioso y que estaba recabando dinero del pueblo para un opresor como eran los romanos. Pero resulta que este publicano se llega allí y dice, bueno, yo soy un pecador, pero no dice que al día siguiente no va a seguir recaudando, es un medio de vida y va a seguir recaudando dinero, va a seguir haciendo lo mismo, pero siente que no vive como deberían vivir los demás judíos y se queda así en un rincón del templo y no se atreve a entrar. Lección de Jesús. El fariseo no vuelve a casa justificado, el publicano sí. El fariseo ha cumplido todo lo que tenía que cumplir, el publicano no lo ha cumplido. Sin embargo, el que se va reconciliado con Dios es el publicano y no el fariseo. Los que no son preceptos legales, son estímulos, son ejemplos. Y la frase más característica, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Que ha quedado, diríamos, en el imaginario colectivo como una de las enormes reglas de prudencia y de juicio ético. En el pasaje de la adúltera, lo conocemos muy bien, no hace falta repetirlo, empieza allí a escribir en el dedo y dice, aquel de vosotros que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Muy bien, ha salido con lo que llamaríamos un argumento ad hominem. No ha resuelto el tema, pero ad hominem. Bueno, tú ten en cuenta que si puedes hacer esto o no. Muy bien, pero le podían haber argumentado a eso, bueno, tú no tienes pecado, pues entonces tú, según la ley, estás obligado a tirarle las piedras, porque la ley lo decía, la ley estaba muy clarita, que a la que se sorprendían en adulterio había que apedrearla. Está bien que Jesús ha despachado a los demás, pero él tenía la obligación, según la ley, de apedrear a aquella mujer. Y en cambio no la apedrea y le dice, no quieras seguir pegando, vete en paz. Entonces Jesús no va a cumplir los preceptos de la ley de su religión judía. ¿Por qué? Porque no cree que esos preceptos sean realmente acordes con la misericordia de Dios. Entonces su gran experiencia en el Jordán, de Dios como Padre, y como Padre no solamente suyo, sino de todos los demás, y que él ha venido no a ejecutar la venganza de Dios, sino la misericordia de Dios, pues se salta la ley y la envía con misericordia. Y aquí me puedo intercalar unas palabras de Papa Francisco, no las dice a propósito de la adúltera, lo dice a propósito del leproso. En la homilía hace unos cuantos días, dice, son dos lógicas de pensamiento y de fe.
el miedo a perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Hoy también nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas. En el caso de la adúltera, ¿por qué se decía apedrear a la adúltera? Para no perder a los salvados, para que no se corrompan las costumbres y no se, se extienda la prostitución. Entonces vamos a poner una pena muy severa para las adúlteras. Así estoy salvando a los buenos. Pero Jesús no tiene esa lógica. Jesús prefiere salvar a los malos, a los perdidos. Y esto es lo que dice el Papa Francisco que está sucediendo ahora. Y ahora es el sínodo que está anunciado para este año o el año que viene, en el que hay muchos cardenales que dicen no se puede dar la comunión a los divorciados que han vuelto a casarse o a los homosexuales. Y el Papa aquí está insinuando, está diciendo, la lógica que están aplicando esos cardenales es la de salvar a los buenos, pero la lógica de Jesús es salvar precisamente a los que se han salido del redil. Por tanto, Jesús no se atiene a los preceptos de una ley, sino que va a las exigencias de la espiritualidad. Con respecto a los ritos, a las ceremonias, en el Evangelio de Marcos hay un texto muy curioso cuando en el Domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén, como veis, las palmas, la fiesta, Hosanna, el hijo de David. Marcos dice que llega al templo, mira el templo, no dice nada y se marcha a una aldea vecina. Mateo y Lucas, que escriben después, van a decir que entonces es cuando expulsa a los mercaderes del templo. Pero Marcos no ha dicho nada de esto. Entonces se va a la aldea vecina. Al día siguiente, ya lunes santo según nuestro lenguaje, van de camino otra vez a Jerusalén y se encuentran una higuera con muchas hojas. Jesús dice que tiene hambre. Había desayunado aquella mañana, pero por visto tiene hambre, los discípulos no tienen hambre. Jesús tiene hambre y va a la higuera a coger higos. Y la higuera no tiene higos. Y entonces Jesús dice, nunca jamás coma nadie frutos tuyos. Fijaos la frase, nunca jamás nadie. Está poniendo todo lo, diríamos, los rasgos clásicos de un exabrupto emotivo. Y Marcos comenta, y la comenta con su idea, dice, es que no era tiempo de higos. No es que Jesús va a una higuera y porque no tiene higos, cuando no es el tiempo de higos, la maldice para que nunca jamás produzca fruto. Pero aquí, ¿qué pasa? Este no es el Jesús que conocemos. Bueno, los discípulos se quedan, no saben lo que pasa, pero bueno, siguen adelante, llegan a Jerusalén, entra Jesús en el templo y entonces arremete contra todos los cambistas y contra todos los que vendían bueyes y ovejas y palomas para los sacrificios, coge un látigo según Juan y los echa allí a todos. Bueno, está, y dice, la casa de mi padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Termina ese día, se va también, no duerme en Jerusalén y se va otra vez al pueblecito a dormir. Llega el día siguiente, martes santo según nuestro calendario, y pasan por el mismo camino. Y al pasar por ahí, se quedan los discípulos, toma, la higuera que dijo que no produzca más fruto se ha secado. Bueno, esto es un recurso literario de Marcos. Algunos exegetas le llaman la técnica del sándwich. Sándwich porque pone una escena, mete la idea principal en el medio y después la termina con la primera escena, la completa con la primera escena. Hace un sándwich. En el centro está lo principal, pero los otros dos extremos están explicando eso que ha sucedido en el centro. Entonces, según Marcos, lo que quiso decir Jesús al maldecir la higuera no era que él maldijera la higuera porque no tenía higos que no le correspondían, sino lo que él quería decir es que el templo, que sí le correspondía dar frutos,
no estaba dando frutos de oración, sino que estaba convertido en una cueva de ladrones. Y por eso lo maldice y dice, nunca jamás nadie coma frutos tuyos. Y para Marcos es, digamos, el gran giro que da Jesús, diríamos, de que la religión judía ya no ha cumplido su misión y hay que cambiar a otra cosa. Esto después no lo entendieron muy bien los discípulos, porque ellos siguen yendo al templo, y tiene que venir todo el problema de la circuncisión o no circuncisión para que empiecen a cambiar las cosas. Y en realidad dejaron de ir al templo cuando lo destruyeron los romanos, ¿no? Pero Marcos quiere dar esta lección. Mateo y Lucas no la siguen tan de cerca, o no entendieron lo que quiso decir Marcos, o si lo entendieron no estuvieron por la labor. Lucas precisamente se caracteriza porque los apóstoles salen de Jerusalén. En cambio Marcos, los apóstoles salen de Galilea. Jesús no practicó ni instituyó ritos, ni la circuncisión, ni el bautismo. Eso se instituyó después. Las palabras que dicen ir a bautizar ya son añadidas después al Evangelio. Se discute si Jesús en la última cena celebró la cena pascual. Lucas dice que sí, que era una cena pascual. Marcos más bien indica que los discípulos le proponen y piensan que es la cena pascual, pero Jesús no sigue ningún rito de la cena pascual. Esto por lo menos se discute. Parece que incluso la Eucaristía, y parece que Jesús lo que instituyó, lo que hizo fue una cena de comensalía, de amistad, de despedida, sabiendo que era el momento de su muerte. Y después, paulatinamente, aquello se fue tomando, teníamos, al decir el recuerdo del Señor y demás, se fue interpretando en sentido mucho más de sacramento eucarístico. Entonces, Jesús no instituyó símbolos ya como sacramento, sino se expresó mediante dos tipos de símbolos: las curaciones y la comensalía. Nosotros pasamos de puntilla en el Evangelio cuando vemos un milagro, porque claro, estamos ya con la idea científica de que los milagros son contra la naturaleza y Dios no va a actuar contra las leyes que Él mismo ha dado a la naturaleza, y bueno, los milagros pasamos un poco de puntilla sin saber cómo aplicarlos. Bueno, lo de menos es si son milagros o no son milagros. Lo importante es que son curaciones, que la hacía por fomento psicológico del estado de ánimo del enfermo, que la hacía por fuerzas magnéticas que tenemos en nuestro cerebro y que algunos curanderos por ahí saben emplear y que Jesús podía también dominar. Se expliquen como se expliquen, lo importante es que pasó haciendo el bien y pasó por lo menos alentando a los que se sentían enfermos, y eso sí lo podemos imitar nosotros. Milagritos no vamos a hacer, pero curaciones y consuelo a los demás sí que le podemos llevar, y eso es un símbolo que Jesús quiso dejar y que no tendríamos que olvidar. Y comenzaría. ¿Os habéis fijado la cantidad de veces que se nos dice en el Evangelio que a Jesús comió? Come con los pescadores en la playa, come con los fariseos cuando le invitan a un banquete, come en cualquier momento, y es un símbolo que él pone como el gozo del reino de Dios, y pone el vino como gozo del reino de Dios. ¿No? Y de tal manera que en su época ya le empezaron a decir que era un comilón y un glotón, que se aprovechaba de la gente para ir a comer y a beber. Entonces, él no tiene reparo en asistir a esos banquetes. ¿Por qué? Porque para él la comida es un signo de fraternidad, es un signo de amistad, es un signo de diálogo con las personas. Esos son los dos signos, los dos ritos que le he puesto. Como veis, pertenecen más a la espiritualidad que a una religión concreta. Aquí tenéis la multiplicación de los panes. Están en pleno campo, los judíos tenían que lavarse las manos y hacer muchas abluciones y demás para no contaminarse, y aquí Jesús pues está en pleno campo dando y facilitando una comida. ¿Que multiplicó o no multiplicó los panes? Eso ya es secundario. Lo importante es que para él era importante
que la gente comiera y que la gente se sentara en grupos y compartiera la comida. Y de ahí salió la última cena, como hemos comentado. El elemento racional que también es típico de toda sociedad son las jerarquías, aunque toda sociedad necesita un orden, una organización, una autoridad. Pero no es la misma autoridad que poder. La autoridad emana de abajo arriba. Concedemos autoridad a una persona que nos merece confianza. El poder se impone desde arriba hacia abajo. Porque a mí me han dado un poder y yo ahora impongo ese poder que tengo. Los que Jesús ve necesaria la autoridad, pero no el poder. Si hay dos cosas que Jesús rechaza, es el dinero y el poder. Son las claves para el proyecto de fraternidad que es el reino de Dios. Aquí, bueno, una pirámide un poco caricaturesca de lo que es la jerarquía en lo civil y en la jerarquía en lo eclesiástico. Y Jesús dice muy concreto sobre el poder. Los reyes de las naciones las dominan y los que ejercen la autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros, nada de eso. Al contrario, el más grande entre vosotros, igual sea el más joven y el que dirige al que sirve. Jesús ha escogido a los 12 como representantes de las 12 tribus de Israel. Y a Pedro pues significa un poco más que a los demás. Pero cuando Pedro un día le dice que no vaya a Jerusalén, que allí lo van a matar, le dice: retírate, apártate de mí, Satanás, piensas de un modo humano, no al modo de Dios. Y le llama Satanás, al que va a ser, digamos, el cabeza de todo el grupo que tiene que propagar su mensaje. Cuando Juan y Santiago le piden un puesto a la derecha y otro a la izquierda, sé que cuando establezca el reino, que ellos esperaban que iba a establecer su reino en Israel y con el poder de nacional, ellos dicen uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces les reprende, dicen: no sabéis luego lo que estáis pidiendo. Y además a mí no me toca conceder eso lo tiene que conceder el Padre. Y otro día Juan ve que alguien está practicando un exorcismo y no pertenecía al grupo que seguía a Jesús y se lo prohibió, porque él se sintió autorizado como perteneciente al grupo de Jesús para que nadie más se metiera a hacer exorcismo. Y entonces Jesús le reprende y le dice: el que no está contra nosotros, con nosotros está. Pablo también reprende a Pedro porque cuando va a Antioquía, Pedro al principio está ya comiendo con los paganos, porque había tenido una visión y demás, que le decía que tenía que juntarse y tener la comensalía con los paganos. Pero llegan representantes de Jerusalén, Antioquía, y estos son judíos a machamartillo. Y entonces se escandalizan de que Pedro coma con los paganos. Entonces Pedro ya no come con los paganos. Y Pablo se enfrenta con él y le dice que eso es una hipocresía, que la salvación no está en eso, sino que está en Jesús. O que cualquiera, la autoridad máxima, se enfrenta. O sea, que la jerarquía no es un poder para ejercer, sino es una autoridad en tanto que representa el mensaje de Dios. Rápidamente vamos a ir viendo los elementos que llama Otto irracionales, más bien nosotros llamábamos arracionales, que es el sentido de criatura, el sentido del misterio y la majestad de Dios. Prácticamente tienen matices, pero prácticamente es la misma experiencia, sentirse pequeño ante la inmensa majestad de Dios. ¿Cómo experimenta Jesús estos sentimientos? Pues en la oración del huerto: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sentimiento de criatura. Jesús se siente como uno de nosotros delante de Dios. Tiene el miedo a lo que le va a ocurrir. Tiene sobre todo miedo al fracaso. Él ve que los discípulos no están preparados. Están pensando todavía en un reino nacionalista de triunfalismo. Ven que los discípulos no están preparados. Ven que a él lo van a matar. Ven que su obra va a fracasar. Y entonces dice: si es posible, remédialo de alguna manera.
Pero eso es lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Sentido de criatura. En la cruz todavía una frase más desesperada. Padre, perdón. Bueno, ahí me he debido equivocar con eso. Ya sabéis que el último grito es: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Eso sí que es sentido de criatura 100%. Ahí sí, Jesús plenamente hombre, que nada menos que en el momento de su muerte siente que ha fracasado y que Dios como que no lo ha protegido en eso. Expresando el sentido del misterio, Dios para él es también un misterio. En aquella ocasión exclamó Jesús: bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Dios es un misterio. El que crea que ha comprendido a Dios, que apague y que borre y que empiece de nuevo, porque lo que ha entendido no es Dios. Lo que dicen los hindúes, si el Tao que se puede expresar no es el Tao. Y si ves al Buda, mátalo porque no es el Buda. O sea, Dios es un misterio y se revela por inteligencia espiritual al que Él quiere. En lo referente al día y la hora, cuando le preguntan cuándo va a ser ese final del mundo, en lo referente al día o al momento, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo y únicamente el Padre. Entonces Él respeta el misterio de Dios, que no lo sabe ni Él. Desconcierta su ética, digamos, aquí podríamos citar, pero no quiero alargarme, la parábola del jornalero de la última hora, que le paga lo mismo que a los de la primera hora. Y para más Heinrich comienza pagándole a los de última hora, para que los demás se crean que les van a pagar a ellos más. Los que les da bien en la cabeza para decirle que no todo es justicia de dar a cada uno la retribución exacta. Sería un estudio muy interesante en el Evangelio ver pasajes en los que habla de una retribución por mérito y pasajes en los que dice que todo es absolutamente gratis. Por eso llevaría mucho tiempo. Jesús atenuó la cólera de Dios, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero la aplica a la defensa de los débiles. Jesús solamente ve, digamos, en los efectos, diríamos, de un Dios tremendo cuando se está atacando la debilidad de los hermanos. Aquí tenemos la escena del juicio final, que la frase está tan fuerte: apartaos de mí, malditos, id al fuego perenne, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Hay muchos pasajes paralelos, por ejemplo, también en el rico Purón y el pobre Lázaro y demás. Jesús, siempre que se trata de proteger al débil, entonces ahí sí, digamos, saca el posible castigo de Dios. Respecto al magistral, sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, como decíamos antes, sino que es para quienes han sido reservados por Dios. Un letrado le preguntó: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida definitiva? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Entendemos la palabra bueno con nuestras categorías. Aquí Jesús está entendiendo la palabra bueno en el sentido de plenitud de la majestad de Dios. Eso se llega a eso con, digamos, con inteligencia espiritual. Con inteligencia racional cogemos el diccionario bueno y tenemos una definición de bueno. Y entonces unos somos más buenos y otros un poquito menos buenos, según cumplamos más o menos esa definición. Para Jesús, bueno solamente es Dios. En otros pasajes aparecerá que emplea también la palabra bueno en el sentido nuestro, pero en este momento la está empleando con toda la plenitud, con todo lo que él experimentó en el Jordán sobre Dios. Y para concluir, podemos sacar que Jesús impulsó un movimiento, no una institución. Jesús él no creó o fundó la Iglesia. La Iglesia se fundó de las palabras de Jesús, del ejemplo de Jesús, pero él mismo personalmente no lo hizo.
Él promovió un movimiento. ¿En qué se caracteriza un movimiento? Un movimiento es una tendencia social, por ejemplo decimos el movimiento romántico, o el movimiento fobista, o el movimiento puntillista, ¿no? Que es una tendencia de caracteres que le dan cierta unidad, por ejemplo el puntillismo, como pintaban de aquella manera, le da unidad a un grupo y produce unas alteraciones en las costumbres sociales. Bueno, Jesús lo que hizo fue un movimiento, con unos ideales, evidentemente tenía unas creencias, tenía unas ideas, pero unas creencias muy simples en el terreno de la espiritualidad. No unas dogmas con 14 artículos de la fe y unos preceptos con 600 preceptos y demás, sino una tendencia, unas orientaciones. Jesús creó un movimiento. Presenta ideales, presenta metas, pide la espontaneidad, no se impone. En cuanto que se imponga, ya no es el movimiento de Jesús. Tiene que aceptarse con libertad. El amor impuesto ya no es amor, ya es obligación, ya es otra cosa. El reino de Dios que predicaba Jesús no es una religión, es un movimiento. El reino era la era mesiánica, era el proyecto de Dios desde la creación. Por eso Él se siente hijo de Dios, porque quiere cumplir el proyecto. Algo que ya existe, pero todavía no existe plenamente. Entonces, ¿existe o no existe el reino? El reino no tiene unas categorías. Yo digo, este es cristiano porque está bautizado. Hay un cancel, hay un límite. Para el reino no hay un límite. En el reino, la mujer cananea pertenece al reino de Dios. Jesús la alaba la fe que tiene. El geraseno, nada más que ha recibido, que lo han curado, y ya pertenece al reino de Dios y puede ir predicándolo. El centurión, lo mismo. Él lo que ha hecho es confiar en Jesús. Ellos no están bautizados, no pertenecen, digamos, a unas categorías, pero ya pertenecen al reino. Yo diría que al reino pertenecemos todos y ninguno. Pertenecemos todos porque todos tenemos algo de amor, algo de generosidad, algo del ya sí, algo de eso que representa el mensaje que Dios ha venido a traer. Sin embargo, ninguno cumplimos de verdad con el reino, con la bienaventuranza, con el proyecto de fraternidad. Vivimos en una injusticia establecida que consiente que cada día estén muriendo de hambre miles de niños en el mundo y nosotros tenemos sobrado y hay más enfermos de obesidad que muertos de hambre en otros países. Por tanto, no vivimos el reino de Dios, eso no puede ser el reino de Dios. Pero lo vivimos en parte, porque todo el que da un vaso de agua al necesitado ya está participando del reino. Si concebimos el reino como una estructura cerrada, nos quebramos la cabeza. Si concebimos el reino como un espíritu, como un amor que se difunde, entonces comprendemos lo que es el reino. El centro de las religiones las ponían en el templo. Ahí está el templo de Jerusalén, las ruinas del templo de Jerusalén y la mezquita al fondo. Son dos imágenes del templo para dos religiones que ponen su centro en el templo. Nosotros tenemos la iglesia de San Pedro del Vaticano y todo el complejo del Vaticano como símbolo de la religión. Pero la espiritualidad de Jesús, el centro de la espiritualidad de Jesús, el centro de gravedad del reino está en los marginados. Esta foto para mí es muy entrañable, no es muy buena fotografía, pero es muy entrañable porque estos eran los niños de gitanos de Granada cuando yo estaba estudiando allí y que íbamos allí, antes conté que íbamos a darle charlas, a llevarle medicina, a llevarle cosas que necesitaran. Entonces para mí esto me recuerda a la palabra de Jesús, el reino de Dios pertenece a los que son como ellos, a los que son como niños. Y eso pertenece al reino de Dios. Pertenece a los pobres, pero para que dejen de ser empobrecidos, que sigan siendo pobres en el sentido de la sencillez y de sentirse criatura delante de Dios, pero no porque la sociedad los esté explotando y los esté dejando empobrecidos, sino para que vayan saliendo a flote en la sociedad, una sociedad fraterna igual para todos, no con esta
enormes desigualdades. El reino de Dios es igualdad y fraternidad. Es de una vida libre y gozosamente vivida de esta libertad y de esta fraternidad, no tampoco impuesta. Es una espiritualidad de ojos abiertos. Decíamos que había que salir de la catedral, decíamos el otro día, a la calle, de ojos abiertos a las necesidades de los demás. Una sociedad alternativa, centrada en la calle y en las periferias, como está haciendo Francisco en estos momentos yendo a la periferia. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Aquí lo tenemos, Francisco, que va al Consejo Europeo. Yo sé que esta imagen y esta acción es discutida, pero yo la tomaría al menos como símbolo de que un cristiano no puede abandonar la política. La política decide la vida de millones de personas que están sufriendo o que están padeciendo. La política está para defender a los débiles. Entonces, un cristiano no puede desentenderse de la política. El cristiano tiene que buscar la manera de ayudar a los demás y necesariamente tiene que pasar por esto. Pero no es el sitio principal. El principal ejemplo que nos da Francisco es que fue a Lampedusa con aquellos inmigrantes que acababan de llegar, ahí está como símbolo también la barca, a estar con ellos, a escucharles, a oírles directamente a ellos. Tendremos que actuar, sí es verdad, para cambiar las estructuras, pero para aprender nosotros a cambiar las estructuras tenemos que estar en contacto con los que realmente las están sufriendo, no con los que cómodamente las estamos viviendo. Bueno, y esto era el mensaje, esta es la espiritualidad de Jesús, una espiritualidad que no se atiene a unos cánones y a unos preceptos y a unas palabras, sino que es una espiritualidad interna. Bueno, y ahora abrimos el turno de nosotros. Comentarios a propósito de esto, qué es lo que llama la atención, qué es lo que estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo. Que realmente Jesús, yo sí que creo que realmente fue pues, un judío, laico sí, pero fue un judío. Lo que ocurre es que en esos tiempos los judíos estaban divididos, estaban pues, los esenios, los fariseos, los saduceos, y que realmente él, yo creo que de quien aprendió más fue de los esenios, porque era precisamente el sector más místico de todos. Sí, yo creo que Jesús comparte muchos de los esenios, como dice. Ahora, los esenios estaban muy encerrados, muy en su grupo y eran entre ellos. Y también algunos lo llaman el grupo de los fariseos. Tienen cosas de los fariseos, no tienen legalismo que tienen los fariseos. O sea, él tiene la cultura judía y toda la herencia esa. Pero lo bonito que yo veo en Jesús es que como que se quita ese corsé y se queda con la almendra, con lo último de la espiritualidad que había inspirado toda esa religión. Entonces deja toda la hojarasca y se queda con ese centro. Y en ese centro, pues si te vas a ver, pues la regla de oro que tiene cualquier religión, sea budista, sea hinduista, sea cualquier tipo de religión. O sea, que la espiritualidad es el centro. Digamos que después esta religión lo concreta así y la otra lo concreta de otra manera. Pero que en la espiritualidad ahí vamos a coincidir. Y es en lo que insiste Jesús. Después los seguidores van, diríamos, organizando aquello, que llega un momento en que hay que organizar la sociedad y tienen que poner unas normas, y tienen que determinar un libro y para entenderse, ¿no? Para que no se deshaga el asunto. Pero la inspiración, por eso digo que es un movimiento. A mí la palabra movimiento me gustó mucho. Yo quería preguntarte, ¿en qué momento Jesús toma conciencia de que es el enviado de Dios para trasladar el mensaje, para hacer el reino de Dios? Es decir, ¿en qué momento Jesús, sintiéndose hombre, y como ha comentado en el momento de la cruz, que es el momento en el que él debe sentir su fracaso absoluto, es decir, pues he estado aquí
un montón de años luchando por una idea y ahora resulta que estoy aquí abandonado y estoy pobre, mísero, crucificado, etcétera, etcétera, y ni los míos están aquí. Pero debe haber algún momento en el que él realmente tome conciencia de la misión evangélica que tiene. Yo creo que en la experiencia del Jordán no sabemos hablar de Jesús místico, porque bueno, como era Dios, pues ya para que la mística, ¿no? Bueno, Jesús hombre. Yo creo que Jesús va al Jordán a ser discípulo de Juan Bautista. Él es de los que esperan el reino de Dios. Juan Bautista está diciendo que se aproxima el reino de Dios. Jesús deja todo, su trabajo, su carpintería, su victoria, y va a hacerse discípulo de Juan. En el Evangelio aquello dura 4 líneas, pero probablemente estuvo un tiempo con Juan escuchándole y siguiendo sus instrucciones. En el momento, sea en el mismo momento del bautismo, sea aproximadamente, él se ha ido formando unas ideas. Ve que lo de Juan no encaja del todo con algunas profecías que él ha leído, pero llega un momento en que tiene una experiencia mística. Y esa experiencia es que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios es misericordia, que Dios lo que quiere es ayudar a la sociedad que vive egoístamente y lo que quiere es establecer un reino de fraternidad. Eso es, yo diría, como toda experiencia mística, es como un fogonazo. Y ese fogonazo no es nada concreto. Los que hablan de mística, el último día hablaremos de la mística, la mística es una experiencia indecible. Después se va concretando según la vida que tú vas llevando. Y entonces es por lo que cuando él sale y se encuentra un leproso, la compasión, la misericordia que él ha aprendido en esa intuición mística le dice que ese hombre está sufriendo y que hay que ayudarle. En la ley le dice que no puede tocar al leproso porque eso es impureza, pero la ley no vale nada ante la experiencia mística que él ha tenido de la misericordia. Y entonces lo toca y queda curado. Entonces él experimenta que ese hombre se cura. Y probablemente Jesús va descubriendo que es capaz de curar a la gente. Probablemente cuando él sale del Jordán no piensa que él pueda curar a nadie, pero va teniendo la experiencia de que sí puede. Después, como hemos dicho, de la mujer cananea, él creía que Dios la había enviado para Israel nada más. Se encuentra esa mujer que tiene esa confianza tan inmensa y entonces él abre los ojos y dice, pues esto hay que anunciarlo en otros pueblos. De todas maneras, el Evangelio te lo cuenta, diríamos, en episodios, es decir, pero todo eso es un conjunto que se va diríamos, ampliando cada vez más. Pero yo creo que si hay un momento importante es el momento de la experiencia del Jordán, que como la experiencia mística le cambia la vida a todos, como le cambió a Pablo, como le cambió después a mucha gente. Sí, como a Teresa y como a otros tantos, sí. Que es un momento clave en el cual después del proceso, pues vamos, es un proceso y un romper, ¿no? De todas formas, y como anécdota, y perdona y no quiero monopolizar, ha quedado ahí la última imagen que has puesto, me ha recordado mucho la de Francisco en la ONU y Francisco con estos de la banca, ¿verdad? Me recordaba lo de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, es decir, hay que estar con el poder sin olvidar a los abandonados y más míseros, ¿no? Entonces, realmente tú lo decías muy bien, quien mueve las estructuras, quien está moviendo la política y en definitiva las estructuras que nos están creciendo son. Hay que estar con ellos. Y no podemos nosotros quedarnos con un solo consejo, con una sola página del Evangelio. Tenemos precisamente, eso es lo que ha querido Jesús, que sea una cosa de espíritu, que sea inteligencia espiritual, no sean cánones, no sean preceptos, nada. No, que por eso hay contradicciones, no he podido contar mucho lo de las contradicciones, pero es un tema muy interesante en el Evangelio. Muchas veces dicen, entonces ¿a qué nos quedamos? Bueno, es que nos quedamos a examinar tu espíritu. Bueno, ¿algo más? ¿O son las 9 y ya? Muchas gracias. Vamos, pues vamos a